Bueno, una vez que el paciente acude al servicio de urgencia, habría que tener en cuenta algunas medidas generales, como la colocación del propio paciente en posición de 3D del embusista en shock o en decúbito lateral, si el paciente se encuentra vomitando, oxigenoterapia del paciente con mascarilla Venturi al 30%, o valorar la intubación orotraqueal si bajo nivel de conciencia, canalizar una vía periférica para proporcionar sueroterapia para mantener la estabilidad hemodinámica del paciente en la medida de lo posible, y valorar transfusión de hematíes. Y en caso de que el paciente anemizara por debajo de 7 gramos de hemoglobina, sondaje vesical y medición de diuresis. En cuanto a las medidas hemostáticas específicas, cuando la hemorragia es de origen no varicoso, principalmente la endoscopia es el método el método de elección. Habría que aplicar tratamiento endoscópico en caso de encontrarnos con sangrado a chorro babeante, vaso visible o coágulo adherido, en función de la clasificación de Forest. En caso de que la endoscopia, tras 2 intentos de endoscopia, o si el paciente, si la hemorragia es recidivante o el paciente se encuentra en shock a pesar de la misma, habría que valorar realización de cirugía. Y si la cirugía fracasara, y en función del hospital y de los métodos que haya en el mismo, o bien de los profesionales y de su habilidad, podríamos recurrir a la radiología intervencionista. En cuanto a medidas hemostáticas específicas en hemorragias de origen varicoso, habría que tener en cuenta que el paciente, desde el primer momento en el que se pueda, tendría que estar sometido a tratamiento vasoconstrictor con terlipresina o somatostatina. Si bien es cierto que entre ambos no hay diferencias significativas, sí que la terlipresina ha demostrado una reducción de la mortalidad frente a placebo. Sin embargo, tiene algunas contraindicaciones, ¿no? Como serían la edad mayor de 70 años, insuficiencia respiratoria o insuficiencia renal crónica, o bien habría que tener en cuenta cierta contraindicación relativa en pacientes hipertensos o con insuficiencia cardíaca congestiva. Eh, la terlipresina se iniciaría en bolos de 1, 1,5 o 2 miligramos cada 4 horas en función del peso del paciente. La somatostatina de una dosis inicial de 250 microgramos con una perfusión posterior de 250 microgramos a la hora durante 5 días. Pues tenemos otros recursos hemostáticos en caso, por ejemplo, que sería el taponamiento con balón, que es un método transitorio. En caso de que el balón fallara, se podrían poner prótesis metálicas autoexpandibles. La ligadura transendoscópica, que es el método de elección en hemorragia digestiva por varices frente a la escleroterapia. La esclerosis en caso de que la ligadura fallara, la derivación portosistémica o cirugía portosistémica. En cuanto al tratamiento farmacológico específico, aparte de las medidas generales previamente mencionadas, cuando la hemorragia digestiva es por una úlcera o una lesión en la mucosa gástrica, el tratamiento principal son inhibidores de la bomba de protones a altas dosis, iniciando 80 miligramos en bolo, infusión de 80 miligramos a la hora durante unas 72 horas. Posteriormente, en el caso de que la hemorragia tuviese relación con hepatopatías crónicas, habría que tener en cuenta la administración de lactulosa a 10 gramos cada 12 horas, que podría aumentarse posteriormente a cada 8 horas si el paciente pasara a dieta líquida, porque claro, el paciente, una vez que entra en el servicio de urgencia, se le mantiene en dieta absoluta. Si el paciente además presenta citis, habría que dar una cefalosporina de tercera generación, y posteriormente el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori con inhibidor de la bomba de protones, más claritromicina, amoxicilina, metronidazol. En caso de algún tipo de contraindicación o de que el tratamiento fallase y recidivase, pues tendríamos otras opciones. Habría que tener en cuenta también que el paciente, si está en tratamiento con anticoagulantes, por supuesto, habría que retirar cualquier tipo de tratamiento farmacológico que favorezca el sangrado, los dicumarínicos y los anticoagulantes. Pero esto nos lleva
una vez que se plantea el alta del paciente o una vez que se controla la hemorragia, a cuándo habría que introducir el tratamiento de nuevo con anticoagulantes o antiagregantes. Para la reintroducción del tratamiento de antiagregantes, si es prevención primaria, en prevención primaria tras una hemorragia digestiva, se reintroduciría a las 4 semanas. En prevención secundaria y en función del tipo de sangrado que haya tenido, como hemos comentado antes, en FORREST 12 y 3, y si solo tomaba aspirina, se podría reintroducir de manera inmediata. En caso de que el sangrado fuese a chorro, babeante o vasovisible, se podría reintroducir al tercer día. Si el paciente estaba doblemente antiagregado, pues la aspirina y el clopidogrel entre los 3 y los 7 días. ¿Cuándo se reintroduciría el anticoagulante? Pues en función del CHA2, si es moderado o alto y el paciente tiene signos de sangrado, a los 5 o 7 días realizando un tratamiento puente previo con heparina de bajo peso molecular. Si el CHA2 es bajo y no tiene signos de sangrado, se puede plantear entre los 7 y los 15 días del episodio, por supuesto haciendo tratamiento puente con heparina de bajo peso molecular. Habría que valorar el cambio a anticoagulantes directos si tenía tratamiento previo con algún dicumarínico y ha tenido un episodio de sangrado. En esta diapositiva lo que mostramos es la escala de Glasgow-Blackford basada en clínica y datos de laboratorio, una escala que va de 0 a 23 puntos y valora el riesgo de sangrado en función pues, de la hemoglobina, por ejemplo, la presión arterial, otros marcadores como la presencia no de melena, de síncope, si ha tenido enfermedad hepática o insuficiencia cardíaca, y en función de la puntuación, pues la facilidad para, o sea, el manejo que habría que hacer del propio paciente. En cuanto a la hemorragia media y baja, las medidas terapéuticas a tener en cuenta es que si el paciente se encuentra inestable, pues el tratamiento apenas difiere de la hemorragia digestiva alta, ya que lo principal es estabilizar al paciente. Si el paciente se encuentra estable, reposo absoluto relativo, con dieta absoluta, líquida o blanda en función de la tolerancia y de la gravedad de la hemorragia, infusión glucosalina de 1500 mililitros cada 24 horas, suspender la medicación que pueda empeorar la hemorragia como antiagregantes o anticoagulantes, o si tomaba alguna AINE, y control de constante y valorar la transfusión de Matías en función de la administración del paciente. Realmente difiere poco del tratamiento de la hemorragia digestiva alta.